Buenas tardes a todos. Les habla el doctor Dazael Sosa Arellano, profesor investigador de la Facultad de Derecho Tijuana de nuestra Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el tema, el problema constitucional de los alcances y límites de las potestades tributarias de carácter local, haciendo alusión al caso Culiacán, decreto por el que se establecen los valores unitarios de suelo y construcción. Para explicar este tema, es necesario que primero anticipe cuál será la competencia que se aprenderá en este video. Si analizar el problema constitucional de las potestades tributarias locales mediante el estudio de caso, para conocer los alcances de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, con actitud crítica constructiva y ética social. Para explicar este fenómeno, es necesario que anticipadamente explique más o menos las funciones que tienen los municipios constitucionalmente hablando. El artículo 115, fracción 4, determina cuáles son dichas funciones. En particular, debe llamar la atención agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines y equipamiento, seguridad pública, aunque se trate de un asunto en concurrencia, y las demás que establezcan las propias legislaturas. Para lograr este objetivo, es necesario que los municipios obtengan los recursos necesarios para financiar dichos proyectos. Es por ello que forman parte del sistema de carácter fiscal. El sistema fiscal se encuentra regulado por ciertos principios y en particular por el artículo 31, fracción 4, que establece los principios constitucionales de carácter fiscal, empezando por el destino al gasto público, la autonomía de los municipios, el Estado de la Federación y la Ciudad de México en materia fiscal, la proporcionalidad tributaria, la equidad tributaria y la legalidad tributaria. Sin embargo, quiero hacer énfasis en la legalidad tributaria, considerando lo siguiente. Los municipios no cuentan con órganos legislativos y por lo tanto no tienen la posibilidad de dotarse autónomamente de los instrumentos normativos que creen las contribuciones necesarias para financiar su propio presupuesto. Para ello dependen de las legislaturas de carácter local. Sin embargo, el hecho de que esa facultad de crear contribuciones sea ubicada dentro de las atribuciones de un poder legislativo, esto no implica realmente que lo puedan hacer de una manera tan laxa o libre. ¿Por qué? Porque la Constitución también estableció los principios del artículo 115, fracción 4, que a la letra señalan lo siguiente. El primero de ellos es libre administración de la hacienda municipal. Implica que los ayuntamientos puedan disponer de los recursos económicos que integran sus finanzas, de tal forma que no se vean limitados por las decisiones que pudieran tomar las legislaturas estatales y federales. Por ejemplo, si una diputación quisiera establecer exenciones fiscales en materia de impuestos inmobiliarios, como por ejemplo el predial, esto no sería posible o sería inconstitucional tomando en cuenta este artículo 115, fracción 4, y en particular este principio de libre administración de la hacienda pública municipal. Por otro lado, existe también el principio de reserva de fuentes de ingreso. Explica los ingresos específicos que recibirá el ayuntamiento, señalándolos en los incisos A, B y C del artículo 115, fracción 4. Esos incisos nos hablan de ingresos provenientes de contribuciones sobre bienes inmobiliarios, ingresos provenientes de participaciones y aportaciones federalizadas y estatales, y el C nos habla de derechos sobre servicios y también el uso de bienes de bienes de dominio público municipal. Por último, el principio de la integridad de los recursos económicos municipales señala la necesidad de que no se menoscabe ni en tiempo, ni en forma o cantidad la percepción de dichos ingresos. Para que se pueda observar la importancia de estos ingresos, se elaboró esta gráfica que pueden observar, en donde se identifican la participación de cada uno de dichos conceptos. En el color rojo se encuentran los ingresos fiscales propios. Estos ingresos fiscales propios
están integrados por impuestos, derechos y aportaciones a mejoras que pueden cobrar únicamente los ayuntamientos. Los ingresos no fiscales, se trata de aprovechamientos, productos y deuda pública y están coloreados en naranja. Y los ingresos federalizados y estatales, o sea, aportaciones y participaciones, se encuentran coloreados en amarillo. Esto quiere decir que mayoritariamente los presupuestos de carácter municipal se integran a través de los ingresos federalizados. Pero aquí hay una situación importante: la existencia de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece las fórmulas que se utilizarán para calcular cuánto presupuesto le corresponde de participación y de aportaciones a los municipios y a los estados según las fórmulas establecidas en las propias leyes. Es decir, no se trata de una actividad, esa definición de cuánto le va a tocar a cada estado y a cada municipio, no se trata de una actividad definida discrecionalmente por un presidente de la República o por un gobernador, sino que se trata, insisto, de la aplicación de las fórmulas establecidas en las leyes de coordinación fiscal. Y hablo de las leyes porque hay una ley federal de coordinación fiscal y también habrá las subsecuentes leyes de coordinación fiscal estatales. Me parece importante señalar esto porque esos ingresos provenientes de la aplicación de la ley de coordinación fiscal que determinan las participaciones federalizadas, las aportaciones federalizadas y también las participaciones estatales y aportaciones estatales a favor de los municipios, se desarrollan a través, insisto, de la aplicación de dichas fórmulas que van a integrar elementos que se considerarán para observar cuánto le va a tocar a cada uno de esos municipios. Entre dichos elementos se encuentra el tamaño de la población, el IDH o Índice de Desarrollo Humano de cada uno de los municipios y también, ojo aquí, la consecución de las metas de recaudación que se autoimpongan a través de la integración de las leyes de ingreso. Es decir, si existe eficiencia recaudatoria, pues es un indicador que se tomará en cuenta para efectos de un incremento también en las participaciones de carácter federal y estatal. Veamos otra vez la gráfica. Esto corresponde a ese indicador. Es decir, si tengo una eficiencia recaudatoria de mis ingresos propios, en consecuencia tendré más ingresos federalizados y estatales, considerando los otros indicadores. Ahora bien, es importante señalar un poco y explicar cómo funciona el impuesto predial, que es el impuesto por excelencia de carácter municipal. Se cuenta con los elementos sustanciales aquí generados en esta diapositiva. Están los sujetos que se encuentran integrados por personas físicas y morales. El objeto serían los bienes inmuebles, el hecho imponible, la titularidad de derechos sobre bienes inmuebles, las tasas y cuotas proporcionales, ¿sí?, que se determinarán a propuesta de los ayuntamientos mediante un decreto legislativo, ¿sí?, pero que estarán integradas dentro de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, en este caso particular, y la base gravable a través de una propuesta del ayuntamiento que se genera hacia el legislativo y que determina el decreto por el que se establecen los valores unitarios de suelo y construcción. Aquí este asunto es muy relevante para efectos del caso que estamos planteando. ¿Por qué? Porque el hecho de que el ayuntamiento envíe esta propuesta también se trata del contenido del artículo 115, fracción 4, penúltimo párrafo, que nos indica la facultad del ayuntamiento para generar una propuesta. Y esto no es una carta abierta. Es cierto que el Poder Legislativo puede modificar, puede rechazar, ¿sí?, o puede aceptar dicha propuesta. Sin embargo, el hecho de que la propuesta sea una facultad de carácter constitucional genera también obligaciones al legislador para que tenga una revisión exhaustiva de dicha propuesta. Así, la controversia constitucional 33/2019 explica que al momento del envío de la propuesta del ayuntamiento sobre la determinación de las bases catastrales, que son las tablas catastrales, y su actualización, al momento de ser enviadas al Poder Legislativo, el Poder Legislativo decidió establecer un segundo transitorio que señala lo siguiente:
Durante el año 2019, el importe del impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción no tendrá incremento alguno respecto del monto que correspondió pagar en el año 2018, en apoyo a la economía de los contribuyentes. Con esta disposición, el legislador se aleja de la propuesta inicial del ayuntamiento, que únicamente actualiza las bases gravables conforme a la inflación. El segundo transitorio crea una mecánica alterna de cálculo para el impuesto predial que anula lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Es por ello que la síndica procuradora decidió promover una controversia constitucional y, dentro del contenido de dicha controversia, solicitar la suspensión provisional del artículo segundo transitorio. Sin embargo, el ministro instructor decidió rechazar dicha solicitud de suspensión provisional, considerando la aplicación del artículo 14 de la ley reglamentaria del artículo 105, fracción 1 y 2, al señalar que, al tratarse de un artículo que al ser eliminado tendría efectos económicos graves, pues ese es un indicador que impediría la suspensión. Sin embargo, el hecho de dejarlo también generaría efectos negativos de carácter económico en términos de las finanzas del ayuntamiento. Así, la litis se va a trasladar sobre los alcances del Poder Legislativo en términos del alejamiento de su decisión respecto a la propuesta hecha por el ayuntamiento. Así, la Suprema Corte de Justicia, al momento de realizar la valoración, señala la declaración de invalidez al momento de encontrar que el Poder Legislativo no fundamentó específicamente el por qué se tomó la decisión de alejarse tan ampliamente de dicha propuesta inicial. Es decir, no quiere decir que el Poder Legislativo no se pueda alejar de la propuesta del ayuntamiento. Sin embargo, al alejarse tanto de dicha propuesta inicial, tuvo que haber fundamentado a profundidad el por qué se está generando un esquema completamente distinto de carácter fiscal que no fue el propuesto por el propio ayuntamiento. Es por ello que se señala lo siguiente: en virtud de que el estándar de motivación básica impone la obligación del Congreso de otorgar argumentos objetivos y razonables que desvirtúen las propuestas de los municipios, esta Suprema Corte de Justicia concluye que la legislatura del Estado de Sinaloa no cumplió con su obligación de motivación en términos del artículo 115 constitucional. No es suficiente lo que manifestó el Congreso local en la sesión ordinaria del 20 de diciembre del 2018, cuando se creó este decreto, pues se apartó de la iniciativa con un argumento que no guarda una relación directa o mediante vinculada con las razones que fueron aportadas por el municipio actor. El límite se estableció de manera general frente a la propuesta de, entre otros, del municipio actor, sin reparar en estudiar sus condiciones o circunstancias particulares, lo que evidencia que con la decisión adoptada por el Congreso Estatal se dejó de ponderar la posible afectación a la hacienda pública municipal. Aquí podemos observar algunos pormenores. La declaración de invalidez se dio en el año 2020, para ser preciso en enero, aun cuando la controversia se suscitó en el año 2019. Es por ello que genera una implicación importante. Al final de cuentas, independientemente de que se haya dado la declaratoria de invalidez, la norma, el decreto por el que se establecen los valores unitarios de suelo y construcción, se trata de una norma de carácter temporal, es decir, tiene vigencia únicamente en el 2019. Por lo tanto, independientemente de la declaración de invalidez, esa norma ya estaba abrogada. Ya existía otro decreto y que también replicó el mismo supuesto del artículo segundo transitorio. En todo caso, la no suspensión provisional en relación con el ámbito económico, es decir, por la afectación al ámbito económico, hubiera sido resuelto si se hubiera aplicado el principio de proporcionalidad y ponderación de derechos para valorar cuál de las dos decisiones, si suspender o no, generaría un mejor resultado. Por otra parte, los efectos de la sentencia no son retroactivos y, por otro lado, no existen garantías de no repetición. Bueno, espero que les haya gustado con esta breve charla. Les agradezco mucho el tiempo que les tomó escuchar lo que tengo que decirles y los espero aquí para una próxima edición de estas cápsulas informativas y de divulgación del derecho. Les agradece el doctor Dazaef Sosa Arellano. Hasta pronto.